Bueno, shalom, shalom, shalom. Hoy tenemos en esta serie que la hemos titulado El fin o el propósito de la Torá es encontrar a Yeshua, como dice Pablo en Romanos 10. Vamos hoy con la parashá Vayehi, y él vivió una porción que definitivamente no, si no nos mueve el corazón, ya usted tiene que preocuparse por su salud espiritual, porque esta es la porción de las escrituras que más toca con nuestra vida, que es la que nos dice a nosotros y la que nos confirma que nosotros somos parte del corazón del Padre de una manera muy, muy especial. Yo los invito a que entremos en esta porción y sobre todo a que estén muy, muy atentos a lo que vamos a ver en esta noche. Porque si en alguna porción de la Torá nosotros encontramos a Yeshua de una manera muy importante, es en esta. Vamos a ver cosas muy interesantes, vamos a ver cosas muy fuertes también que nos tienen que sacudir nuestra fe, nuestro caminar en esta restauración de Israel. Y yo espero que al finalizar este estudio, su corazón cambie, busque a Yeshua con todo su ser y entienda sobre todo la identidad nuestra sin ninguna duda, sin ningún problema. Es muy importante entender esta porción. Esta porción comprende desde Bereshit o Génesis 47, 28 hasta el 50, 26. Estos son unos capítulos que nosotros que estamos hoy ya al final de la historia, digamos nosotros que estamos sabiendo que el tiempo se acaba, que el tiempo del regreso de Yeshua está cercano, nosotros sí podemos evaluar la veracidad de la palabra, la fortaleza de la palabra, la fidelidad de nuestro Abba, de nuestro Padre, y de cómo se cumplen sus promesas y sus palabras al pie de la letra. Así que los invito a que entremos en esta porción, sabiendo que es una de las porciones que más nos van a confirmar a nosotros este tiempo que estamos viviendo. Porque vamos a ver que a lo largo de esta porción nosotros encontramos las predicciones, digamos, para el futuro que Jacob hizo a sus hijos. Hoy vamos a entender muchas cosas, pero vamos a entrar como desde el principio, como pretendiendo apenas avanzar por ese camino de la revelación para que nosotros podamos aprender y disfrutar de este tema. Fíjense que nosotros tenemos que recordar algo que es muy importante. En Lucas 1, 32, 33 nos dice, hablando de Yeshua, que dice, este será grande, estamos hablando del anuncio de Yeshua, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y este punto, que es el que hoy nos vamos a aclarar, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hoy quiero que veamos el privilegio que nosotros hemos tenido al haber sido llamados por Yeshua y al conocer a Yeshua como el Padre nos lo ha revelado, aunque no supiéramos y no entendiéramos, sino hasta este tiempo que nosotros somos parte de esa casa de Jacob sobre la que vendría a reinar. Si nosotros devolvemos un poquito el tiempo y nos vamos al tiempo de la iglesia, esta es una frase que yo digo que nunca entendimos cuando estábamos ciegos todavía a la Torá, porque nosotros no podíamos entender si Yeshua venía para reinar sobre la casa de Jacob y supuestamente nosotros éramos gentiles y no éramos de la casa de Jacob. Entonces, ¿a dónde estaba la iglesia? ¿A dónde está la iglesia en el milenio? Yo creo que esa es una de las razones por las que no se habla mucho del milenio en la doctrina, en la enseñanza de la iglesia.
Pero hoy vamos a entender todo esto porque precisamente estamos en el tiempo de la restauración. Yeshua reinará sobre la casa de Jacob y nosotros somos parte sin duda de esa casa de Jacob. Hoy vamos a ver en la adopción de Efraín y Manasés nuestra propia identidad, sin dudas, sin que nosotros nos sintamos incómodos ni que nos sintamos como si fuéramos ciudadanos de segunda clase en Israel. Hoy quiero que veamos las promesas tan hermosas que el Eterno tiene para nuestra vida. Comencemos entonces en Bereshit 47 o Génesis 47, recordando siempre, como les digo, que busquen la porción de la Torah completa para que ustedes puedan entender muchas partes que hoy no vamos a tocar, porque como les digo, en este estudio nos centramos en la presencia de Yeshua, aunque en esta porción muy en particular tenemos la presencia de Yeshua casi permanente. Dice entonces Génesis 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Recordemos, ya lo hemos estudiado, se llama Jacob cuando está hablando de lo suyo personal y lo llama la palabra Israel cuando tiene que ver con lo profético. Entonces acá el que está para morir es Israel. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Primera petición muy importante en esta porción. Dice, le sigue diciendo Jacob: cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Aquí hay muchos puntos en los que me pudiera detener, pero realmente no lo voy a hacer, pero quiero solamente dejarles un tip para que ustedes puedan investigar. Fíjense que no dice que va para el Seol, dice que va a dormir con los padres. Recuerden, todos los que tuvieron un encuentro con Yeshua, no dice que van al Seol, sino que se van a reunir con sus padres. Recuerden eso, que es muy importante a la hora de entender qué pasa después de la muerte. Y la petición de Jacob es que no deje su cuerpo en Egipto. José le respondió: haré como tú dices. E Israel le dijo: júramelo. José se lo juró. Y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Recordemos esto, había una promesa en Génesis 46, 4, cuando la palabra dice: yo descenderé contigo a Egipto, le dijo el Eterno, y yo te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, la promesa era que Jacob volvería otra vez a la tierra prometida, a la tierra de Israel. Por eso él mismo está haciendo la petición, la misma petición que después más adelante hace José. Ahora, fíjense, acá viene Génesis 48 o Bereshit 48. Dice que sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, dice, se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Ven la diferencia? Jacob era el padre biológico de José, el abuelo de Efraín y Manasés, pero el que se esforzó y el que se levanta es el Jacob profético, Israel. Es el que se esforzó, dice, y se sentó sobre la cama. Y dijo a José estas palabras: El Shaddai, el Dios omnipotente, que me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe a las naciones. Fíjense, en otras versiones dice: por multitud de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esto es muy importante. Aquí que empezamos a ver al Shaddai. ¿Quién es el Shaddai? El Shaddai es Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque el Shaddai es una imagen visible de Elohim
que Jacob pudo ver y hablar con él, que Abraham también lo vio, que Isaac también lo vio. O sea, el Shaddai es la imagen visible de Elohim. Quiere decir que el Shaddai es el Yeshua que nosotros conocemos. En aquel tiempo, lógicamente, no se llamaba Yeshua porque todavía no venía a salvar, pero sí recibió el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente, de El Shaddai. Así que si estamos buscando a Yeshua en las porciones de la Torá, bueno, pues aquí lo encontramos sin ningún problema. Aquí empezamos desde el principio a encontrar en las mismas palabras de Israel, de Jacob, pero como Israel, encontramos el que él recuerda, ese encuentro y esa promesa. El Shaddai, el Dios omnipotente, me apareció y me bendijo. ¿Y qué dijo? Que Jacob sería una multitud de naciones. Este es un concepto que yo quiero que aprendamos hoy de una manera muy especial, porque la falta de este concepto ha causado un gran daño en medio de todo este movimiento del regreso a la casa o de la restauración de Israel. El no entender que Israel es una multitud de naciones. Fíjense el verso 4. Dice, he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por multitud de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. La multitud de naciones, ¿cómo se lee en hebreo? Los Melo Hagoyim. Los Melo Hagoyim. Es la congregación de las naciones, es la plenitud de las naciones, es la plenitud de los gentiles. Recuerden que la palabra Goim o Goyim significa naciones, pero significa también gentiles. Es decir, que Jacob sería una multitud de naciones, los Melo Hagoyim. Fíjense que cuando nosotros entramos dentro del Targum, encontramos que nos habla de una asamblea de tribus. Yo les pregunto, entonces, ¿por qué hasta el día de hoy muchas personas todavía siguen insistiendo, aún dentro de este movimiento de la restauración de Israel, con que solo Judá es Israel? Y lo creen y lo siguen confesando, que la unión es entre judíos y gentiles. Eso, algo que no existe en la escritura y hoy vamos a probarlo. Pero que solo Judá sea Israel no es bíblico de ninguna manera. Esto no es. Jacob es una multitud de naciones, multitud de naciones. Esta palabra es muy importante que nosotros la exploremos y que nosotros la entendamos. Lo que el Shaddai prometió a Jacob fue hacer crecer su descendencia y multiplicarse hasta ser una inmensa congregación de tribus. Esto se iba a lograr ¿cómo? A través del plan de esparcir la casa de Israel y de volverla gentil por tantos miles de años hasta que después fuera llamada de regreso a la casa. El plan es perfecto. Si ustedes estudian, y se los recomiendo muy especialmente, los estudios número 1 y número 2 en mi muro de YouTube, el plan del Eterno en las Escrituras, de Génesis, Apocalipsis. El plan es la división de Israel y la restauración final y la unión en la mano de Yeshua al final de los tiempos. Es que la escritura es clara, la escritura no hay necesidad de interpretarla, hay necesidad de leerla, de estudiarla, de ponerle sentido a lo que estamos leyendo únicamente. Esto es cuando nosotros entendemos que Jacob es una multitud de naciones, entendemos también la justicia del Padre. Muchas personas odian a Israel porque dicen, pero ¿por qué Israel va a ser únicamente el pueblo de Dios? Nosotros los gentiles también somos pueblo de Dios. No, es que no nos excluyó. Es que el entender lo que es esta congregación de naciones, estos Melo Hagoyim,
esta plenitud de los gentiles nos permite a nosotros entender que la misericordia del Padre se extendió para todo ser vivo. Todo el que quiera venir a ser parte de Israel, las puertas están abiertas. No es como nosotros habíamos aprendido, que no, es que solo el pueblo judío es Israel y ahí no entra nadie. Y si usted quiere entrar, le ponen 50,000 trabas y tiene que negar a Yeshua y tiene que hacer todo un proceso. Eso es mentira. Eso no es lo que dice, lo que está en el corazón del Eterno, ni lo que el Eterno nos ha prometido como bendición. Fíjense. Aquí nos dice, sigue confirmando, al hablarle el Shaddai a Jacob, fíjense lo que nos confirma acá. Y dijo a José, el Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció, me bendijo y me dijo que me haría crecer y me multiplicaría y me pondría como estirpe a las naciones, a los gentiles. Fíjense, el amor y la misericordia del Padre es para todos, para todos. Por eso cuando nosotros entendemos lo que significa realmente la casa de Jacob, entendemos el corazón del Eterno, el plan, entendemos que no hay ninguna injusticia ni que hay ninguna preferencia. Eso siempre, muchos, yo he conocido a lo largo de todos estos años de servirle al Eterno, he conocido muchas personas que tienen un profundo disgusto con el Eterno porque dicen, pero ¿por qué el pueblo escogido es Judá? No, Judá es parte del pueblo escogido, pero nosotros fuimos escogidos directamente por el Eterno y a través de Yeshua fuimos traídos a ser parte de esa casa de Jacob. Hoy lo vamos a entender mejor. Fíjense acá, desde Génesis 28, 3, 4, encontramos esa promesa. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Es toda la descendencia de Abraham. Es una multitud de pueblos, multitud de pueblos. Piensen en esa palabra que es muy, muy importante. Fíjense cuando nosotros vemos en Génesis 35, 9, que él está siendo citado en esta porción, nos dice, apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le dijo, tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Quién fue el que le dio el nombre a Jacob de Israel? Aquí lo dice muy claro en Berechit o Génesis 35, 10. Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden ahora creer que el que bendijo a Jacob, cuando Jacob lucha con el ángel, que sea el enemigo. Ay, es que de verdad que hay cosas que uno tiene que estudiar primero para poder entender el plan completo. Fíjense, aquí nos está diciendo muy claro, Elohim le dijo a Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahora, esa era la segunda vez que Jacob estaba siendo llamado como Israel. La primera vez, ¿quién fue? El ángel de Yahweh, con el que él luchó. Él luchó y la bendición, ¿cuál fue? La bendición fue el darle ese nombre de Israel, el que lucha con el Eterno y vence. Es que todo es absolutamente claro. Hoy no entiende uno cómo hay tanta confusión con cosas que no tienen siquiera lógica. Fíjense, aquí en esta segunda vez también se identifica el Eterno como el Dios omnipotente, como el Shaddai, como ese que ya vimos es la imagen visible de Elohim. También le dijo el Eterno, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. De Jacob procedería una nación y conjunto de naciones. ¿Por qué? ¿Por qué esa descripción? Pues una nación, digamos que los que originalmente vengan descendientes de Abraham, Isaac y Jacob.
pero la multitud, el conjunto de naciones también serán llamados parte de esa descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, serán reconocidos como tales. Ahí es donde nosotros entramos, y por eso les digo, esto es muy importante de entender. Fíjense, cuántas personas he conocido yo en estos 22 años, en estos 22 años de estar en la restauración de Israel, que inclusive han negado a Yeshua por ir a hacer una conversión al judaísmo, simplemente porque no resisten que los llamen gentiles y quieren ser parte de Israel a la fuerza, de acuerdo a sus propios parámetros, sin ninguna bendición del Padre y algo que para nada les servirá, porque al fin y al cabo solamente se llega al Padre a través de Yeshua. ¿Por qué se ha dado toda esta pérdida de tantas vidas tan valiosas? Por la falta del entendimiento de esa descendencia de Jacob, que son una nación y un conjunto de naciones. Hay otras personas que permanecen en la fe de Yeshua, pero que nosotros los vemos en un afán diario de parecer de la casa de Judá, se visten como los de la casa de Judá, hacen como la casa de Judá, siguen tradiciones que ni entienden, hacen todas las cosas, y esto realmente lo que es muy triste reconocerlo, pero esto lo que ha traído es muchísima burla a través del mundo. Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido, que se ponen unos nombres todos extraños y se visten todo extraño y caminan ya diferente y miran a todo el mundo como si fuera de ciudadano de segunda clase, si no han entendido siquiera la palabra. Hay multitud de naciones, cada nación tiene una identidad, tiene una manera una manera de llegar al Padre, una manera hasta de vestir, una manera de hablar. Nosotros no tenemos que ser como un remedo, digamos, de la casa de Judá. Nosotros somos la casa de Israel. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, nosotros vestimos normalmente, nosotros no tenemos que seguir costumbres que hayan sido dadas a la casa de Judá. Esto es muy importante de entenderlo. Yo estoy segura de una cosa, y es por la razón que estoy haciendo este comentario. Si nosotros nos hubiéramos mantenido en estos 22, o bueno, digamos 25, 30 años a los que más llevan, si nos hubiéramos mantenido fieles a las escrituras, yo les aseguro que la mayoría del pueblo cristiano, que es sin duda alguna descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, estuviera ya en los caminos de la restauración. ¿Por qué no han venido? Por la judaización. ¿Y qué es la judaización? No entender cuál es nuestro plan y tratar de simular o de hacer como un remedio de algo que no nos pertenece y que realmente lo único que despierta es rechazo. Yo sí quiero hacer un llamado a que entendamos realmente lo que la palabra nos dice, porque a través de esta porción es muy, muy importante y nos va a dar elementos que son básicos. Sigamos acá. Miremos desde Deuteronomio quién es la casa de Jacob. Deuteronomio 29:10 nos resume quién es la casa de Jacob. Dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim, las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, los niños, las mujeres, los extranjeros, los que habitan en medio del campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Miren los que llevamos hasta acá, que esta es la casa de Jacob. Estamos hablando de las tribus de Israel, estamos hablando de los hombres, los niños, las mujeres, los extranjeros, los gentiles. Fíjense que el corazón del Padre acoge a todo el pueblo, a todo el mundo, a todo ser viviente con igual importancia. No es eso que ha corrido hasta hoy, que aquí entonces los hombres y entonces las mujeres por allá en otro plano, que ni aparecen muchas veces aún dentro de los templos o dentro de las sinagogas.
O sea, es que realmente tenemos una distorsión tan grande. Y todo esto, aún con los gentiles, dice, que ¿por qué están en presencia del Eterno? Para entrar en el pacto con Yahweh tu Elohim y en su juramento que el Eterno concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea a ti por Dios de la manera que Él ha dicho. Pero oigan, de la manera que Él ha dicho. Aquí los gentiles están en medio de Israel y se llaman Israel. Un ejemplo bien claro, lo vemos en la escritura, los egipcios que se unieron al pueblo de Israel cuando salen ya ahora en el libro del Éxodo, lo vamos a estudiar, nunca fueron llamados ni egipcios ni gentiles ni formaron un grupo aparte. Ellos fueron distribuidos entre todas las tribus. Es que si volviéramos a la palabra, si le creyéramos a la palabra, pero es que hoy se le cree a los hombres por encima de la palabra. Entonces, fíjese, todo este pacto sigue diciendo la palabra, el que se juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y el mismo texto nos dice, y no solamente hago este pacto con los que están hoy, está hablando del día del Sinaí, sino que dice, con los que estarán en el futuro, con los que estarán, no solamente con los que están hoy presentes, sino también con los que no están hoy presentes. Con nosotros se hizo ese pacto, no con nosotros, en la situación en que estemos, y nosotros creímos en el Elohim de Israel, y nosotros a través de Yeshua entramos a ser parte del pueblo exactamente en las mismas condiciones que Judá o en las mismas condiciones que un natural de Israel. En Éxodo 19:3 dice, Moisés subió al Eterno y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Fíjese, él llama a todo el pueblo de Israel la casa de Jacob. Y recordemos entonces el ángel que dijo que Yeshua reinaría sobre la casa de Jacob. Yeshua va a reinar sobre las tribus, va a reinar sobre nosotros porque nosotros somos parte de la casa de Jacob. Ahora sí entendemos por dónde vamos a entrar en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén hay 12 puertas para entrar, los nombres de las 12 tribus, que siempre la pregunta ha sido, ¿y la iglesia por dónde va a entrar? Bueno, no tiene una puerta independiente, hoy va a entender que es parte de Israel. Romanos 11:24, ¿de qué nos habla? De ese tiempo de la plenitud de los gentiles. Dice, recuerden que dice que hay un misterio, dice en el verso 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué nunca entendimos esto? ¿Cuándo era esa plenitud de los gentiles? Porque no habíamos leído esta porción de la parashá de hoy. Esta porción Vayejí que nos está hablando de donde aparece la plenitud de los gentiles, los Melos Hagoyim, las tribus de Efraín y Manasés, sumadas a las tribus descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nos dice, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Y nos está diciendo que es un pacto irrevocable. Él nos quitaría ese velo que no nos permitía a nosotros entender nuestra identidad. Cuando nosotros entendemos cómo que fuimos injertados en el olivo, pero que ahora entendemos en cuál olivo, que nosotros fuimos injertados en el olivo de Israel, que se divide después, más adelante, en el tiempo de Salomón, de David y Salomón, ya empieza el proceso de división, y el Eterno lo divide en dos grandes ramas, la casa de José o Efraín y la casa de Judá, la casa de Israel y la casa de Judá, pero todos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que forman el tronco. ¿Y que nos dice la misma palabra? Que ¿quién es la raíz de ese olivo? Yeshua. Eso nos lo dice la palabra. Aquí no tenemos que inventar nada, ni tenemos que poner nada de nuestra propia imaginación. La palabra nos dice muy claro que Yeshua es la raíz. Recuerden, Judá va a conocer a Yeshua en un día, porque Judá va a ser restaurado. Él va a ser el mismo proceso que nosotros estamos siguiendo hoy. Vamos entonces volvamos a la porción, Génesis 48.
y miremos la adopción. Génesis 48:5 dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí viene la adopción de Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, que los está conociendo Jacob en los últimos días, cosa que no es de descartarlo. ¿Por qué? Porque fíjese, vamos a ese tiempo, son los últimos días de Jacob. Nosotros cuando estamos conociendo esto, los Melos Hagoyim, la plenitud de los gentiles, Efraín y Manasés, lo estamos conociendo en los últimos días también. Absolutamente todo coordinado en la palabra. Bueno, nosotros tenemos una palabra perfecta. Entonces dice Jacob, dice, el Efraín y Manasés serán adoptados, serán míos como Rubén y Simeón. Es decir, está hablando de los dos mayores. Y le dice a José, los demás hijos que tú hayas engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados. Es decir, no es que los descarta, sino que entran dentro de esas dos tribus. ¿Por qué está Jacob aquí adoptando a Efraín y a Manasés? Porque es parte del plan del Eterno, de ese plan perfecto y que nos habla a nosotros de una manera especial. Entonces, fíjense, los adopta como Rubén y Simeón, es decir, con todos los derechos, con todas las promesas, también con todos los deberes. Por eso es que nosotros también tenemos que guardar la Torá, porque nosotros fuimos injertados en Israel como una tribu más. Ahora, fíjense, por ejemplo, esto que es muy importante de entender. No solamente que fuimos injertados en el olivo de Israel, es que como fuimos adoptados como Rubén y Simeón, al pecar Rubén, la primogenitura pasó a Efraín. Nosotros somos la tribu del primogénito. Y fíjense dónde lo encontramos, Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar por arroyos de aguas, con camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, dice el Eterno, y Efraín es mi primogénito. Nosotros ahora heredamos doble porción. Nosotros somos la tribu más importante en la restauración final, porque vamos a heredar doble porción. De allí viene gran parte de los celos precisamente de Judá, pero así es la voluntad del Eterno. Y esto nosotros lo tenemos que entender. Entonces nos dice, el Efraín y Manasés van a ser adoptados con los mismos derechos de Rubén y Simeón. Es decir, plenamente con todos los derechos. Nosotros no nos tenemos, por eso les digo, nosotros no nos tenemos que ir a hacer una conversión a Judá, ni tenemos que esperar a ver qué nos dice Judá que tenemos que hacer. Nosotros tenemos nuestro propio camino, nuestra propia restauración, y Judá va a ser restaurado después. Dice el verso 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra, viniendo a Efrata, y allí la sepulté en el camino de Efrata, que es Belén. Aquí seguimos, mire, aquí seguimos descubriendo a Yeshua en esta porción. ¿Por qué? Fíjense que nada es, ¿por qué la adopción de Efraín y Manasés? José ya era el hijo, pero ahora adopta a Efraín y a Manasés porque los está relacionando Jacob directamente con esa descendencia que vendría desde el mismo sitio donde Raquel fue sepultada. Cuando nosotros entendemos todo el proceso de José, cuando nosotros entendemos que es el Shaddai el que ha dado la bendición, que es la imagen visible de Elohim, cuando nosotros entendemos estas palabras de Jacob, nosotros vemos a Yeshua en todo su esplendor. ¿Qué tienen que ver José, Efraín y Manasés con Raquel, con Belén, Efrata? Fíjense, Miqueas 5:2 anuncia
que es en Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, donde nacería el que será Señor de Israel. ¿Dónde nació Yeshua? Nació en Belén Efrata, nació en Betlehem, en la casa del pan. Y dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa? Que el que nacería allí en Belén Efrata es eterno. Es el Padre mismo, es la imagen visible de Elohim. Así que nosotros vamos uniendo. ¿Quién es el que aparece a dar la bendición? El Shaddai. ¿El Shaddai quién es? La imagen visible de Elohim. Esa imagen visible viene después a recoger toda esa descendencia de Efraín y Manasés y va a nacer ¿dónde? En Belén Efrata, donde está enterrada Raquel, que es la madre de José. ¿Se dan cuenta que todo está en un orden perfecto? En un orden perfecto. ¿Qué quiere decir Efrata? Quiere decir lugar de fecundidad, donde se iban a multiplicar Efraín y Manasés, toda esa descendencia de José, toda esa casa de Israel, se iba a multiplicar en Belén Efrata. ¿A través de quién? De Yeshua, que nacería allí, pero el que nacería no es un hombre cualquiera. Es el mismo eterno que estaba presente desde antes de la creación, desde los días de la eternidad, dice la palabra. Fíjense cómo todo es absolutamente perfecto, todo. El plan donde se daña, el plan se daña cuando los hombres empiezan a ponerle de su propia cosecha. Muchos no pueden entender que el Eterno tiene una imagen visible, que el Eterno podía enviar su palabra en la forma de un hombre. Entonces se inventaron que el que nació en Belén era un hombre cualquiera. Se acabó el plan, se acabó el plan. Ya no cumple ni con las profecías, ni con nada, no tiene sentido, no tiene forma, no cumple con ser el Shaddai, el que dio esta bendición a Jacob. Se dan cuenta, mientras uno siga la escritura, todo va perfecto. Entonces dice por ejemplo, en Jeremías 31:15, así ha dicho Yahweh, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Por qué quedó Raquel enterrada en ese sitio? Pues precisamente porque allí se iba a cumplir. ¿Por qué está llorando Raquel? Porque Raquel está esperando a recoger toda esa descendencia de la casa de Israel. El contexto de todo esto, ¿dónde lo encontramos? En Jeremías 31, cuando nos dice que en aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Elohim, por Dios, a todas las familias de la tierra, y ellas me serán a mí por pueblo. Y así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Y entonces sigue la lectura diciéndonos, Yahweh se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y habla de qué? De la fructificación. Recuerden, Efrata significa fructífero. Y dice, aún te edificaré, serás edificada, Virgen de Israel, serás adornada con panderos, saldrás en alegres danzas. Aún en las viñas, en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ella. Porque habrá un día en que clamarán los guardas del monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Esa palabra que fue la palabra que a mí me dio el Padre cuando me reveló esta restauración de Israel, que para el ministerio del monte de Efraín, esos guardas del monte de Efraín que llamarían otra vez, levántense, volvamos otra vez, volvamos a la casa del Padre, vamos a Sión, vamos a la casa de nuestro Elohim. Todo esto es el cumplimiento profético de una palabra absolutamente perfecta. Y sigue diciendo, fíjese, los hago volver de la tierra del norte, los reuniré, entre ellos los ciegos, los cojos, la mujer que está encinta, a todos nos encontró Yeshua en una situación de necesidad, pero Él nos restauró, dice que irán con lloro, pero con misericordia los haré volver. Y dice, y los llevaré por arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Nosotros
tenemos toda esta promesa que nosotros no la podemos descartar. Nosotros no tenemos que ir a buscar nada en otra parte. Nosotros tenemos todas las promesas con nosotros. Y dice, y sigue diciendo, oíd palabra de Yahweh, naciones, oh gentiles, hacedlo saber en las costas y decir, el que esparció a Israel lo reunirá. ¿Quién fue el que esparció a Israel? Es el Eterno. ¿Por qué lo esparció? Ya hemos dicho, para llevar el ADN de Abraham, Isaac y Jacob por toda la tierra. Pero el mismo que nos esparció es el que nos va a volver a buscar, y hoy sí que lo vamos a entender, porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Yahweh, correrán al pan, al vino y al aceite. ¿De qué nos hablan el pan, el vino y el aceite? De Yeshua inmediatamente. ¿Quién fue el primero que vimos nosotros bendiciendo con el pan y el vino? El sacerdote en el orden de Melquisedec, que es Yeshua. Es que toda la palabra es perfecta. Así que fíjense, todo esto que nosotros estamos entendiendo hoy de esa adopción de Efraín y de Manasés, es algo que tiene que ver necesariamente con nosotros, directamente con nosotros. Y dice, por ejemplo, en el verso 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, fui castigado como novillo, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Es que nosotros que clamábamos por el Dios de Israel, que sin entender que éramos parte de ese pueblo, de esa casa de Efraín, que regresaba otra vez, entonces nosotros, el Padre nos quitó el velo, nos injertó primero en el olivo, nos quitó el velo cuando se cumplió el tiempo de la plenitud de los gentiles, cuando entendimos que éramos esa casa de Israel, y hoy por hoy tenemos todas las bendiciones a nuestro favor. En el mismo Mateo 2:18 nos habla de esto. Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Fíjense, aquí está diciendo, volviendo a la porción, dice, porque cuando yo venía de Padán, Aram se me murió, Raquel en la tierra de Canaán. Todo esto lo vimos cuando estudiamos el misterio de Betlehem, el misterio de la casa del pan, el misterio de Belén. ¿Quién es Yeshua? El que nos sube, él es el pan de vida, Él es el pan que bajó del cielo. Por eso nació en la casa del pan, pero al mismo tiempo aprendimos con Jacob que Él es la escalera, que une el cielo con la tierra. Nosotros con Yeshua estamos completos. Recuerdan que Jacob veía los ángeles que subían y bajaban sobre la escalera, y Yeshua después dijo, yo soy esa escalera. Es que todo no tiene ninguna contradicción. Ahora, en el verso 8, hay algo que es bien interesante para estos días. Vio Israel los hijos de José y preguntó, ¿quiénes son estos? Ya le habían dicho, José tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Recuerden que Efraín y Manasés eran hijos de José y de la adoración al sol por parte de la madre, lo mismo que nosotros. Nosotros, ¿de dónde salimos? Salimos de la Iglesia Católica, que tenía una parte hebrea y una parte de la adoración al sol, lo mismo que Efraín y Manasés. Ahora, esta expresión de Jacob, llamándose Israel en este caso, cuando dice, ¿quiénes son estos? Es la misma expresión de hoy. Cuando en la misma casa de Judá se pregunta, ¿y quiénes son estos que están saliendo ahora, vistiéndose hasta como nosotros, hablando como nosotros, estudiando la Torah como nosotros? Ellos, ya se han ido enterando a lo largo de todos estos años, pero en un principio era algo impensable. ¿Estos de dónde salieron? Ahora, esto es muy importante de entenderlo, porque José le responde, son mis hijos, los hijos que el Eterno me ha dado aquí, y le dice, acércalos y los bendeciré. Y los ojos de Israel, dice, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, y les hizo acercarse, y les besó y les abrazó. ¿Cómo encuentra el Efraín, que es el hijo pródigo, al padre? Lo encuentra también afuera de la casa, esperándolo, y le abrazó y le besó.
Es exactamente es el mismo camino, es exactamente la misma situación. Fíjese, y dice Isaías 49:15, que nosotros tenemos que entender esto. Cuando nos preguntan, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son todos estos que han salido? Dice la palabra en Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. O sea, si el Eterno adoptó a Efraín y a Manasés y adoptó todos y tuvo todo ese plan, se iba a olvidar de nosotros. Nos iba a dejarnos a nosotros simplemente como gentiles. Pues dice acá, aunque olvidara a ella, yo nunca me olvidaré de ti. En la palma de mi mano te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Nosotros estamos esculpidos en las manos del Eterno. Y dice, tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores saldrán de ti. ¿Quiénes son los que están destruyendo esta restauración de Israel? Los mismos de la casa de Israel, los que se han ido a inventar mandamientos de hombres, a inventarse cosas que no están en la escritura, simplemente porque están en la casa de Judá, así lo enseñan, aunque sea contrario a lo que dice el Eterno. Esos son los destruidores que saldrían del mismo pueblo. Pero dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice el Eterno, que qué vestidura de novia, de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. El Padre en este momento está separando el trigo de la cizaña. Está haciendo que todos veamos quién es trigo, quién está enseñando la palabra y quién está enseñando en contra de la palabra. Ya es cuestión de nosotros que estemos alerta con todo esto. Pero fíjense, todo esto nosotros lo vamos comprendiendo, reuniendo toda la palabra como apoyo a este plan perfecto. Y dice en el verso 21, sigue diciendo, hablando de esta restauración de Israel, en esta Isaías 49, dice, preguntarás o dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Si yo había sido privada de hijos, estaba sola, peregrina y desterrada, ¿de dónde salieron estos? Que era lo que yo le decía, eso era lo que decía Judá hace unos años, ¿estos de dónde salieron? Así dijo Yahweh el Señor, he aquí que yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, a los gentiles. Levantaré mi bandera y traerán en brazos a sus hijos, a sus hijas serán traídas de hombro. ¿Por qué pongo yo esa cruz allí? Porque esa es la bandera que el Eterno levantó, ese es el estandarte que el Eterno levantó a las naciones. ¿Por qué nosotros escuchamos de Yeshua? Por la cruz. ¿Y qué es la cruz? La letra Taf. ¿Qué es la letra Taf? Un pacto. Y dice, pero yo tenderé, yo nunca me olvidé de mi pueblo, dice el Eterno desde el principio de este texto de Isaías. Y dice, yo voy a levantar un estandarte a las naciones, a los gentiles, y ellos serán traídos. ¿Pero traídos a dónde? Pues a Israel. Nosotros fuimos traídos de manera absolutamente clara y válida a ser parte del pueblo. Nadie nos puede decir que estamos usurpando nada, ni que estamos diciendo cosas incorrectas. Nosotros, la cruz fue el instrumento para que nosotros viniéramos de regreso a la casa. Es el estandarte que el Eterno utilizó para llamar a las naciones. Entonces, volviendo a Génesis 48, Israel le dice a José, ¿quiénes son estos? Y le dijo, son mis hijos, son mis hijos. Ahora, fíjense esto, acabamos de ver que el estandarte a las naciones fue la cruz. Miren lo que sucede ahora. Entonces Israel le dijo a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que el Eterno me ha hecho ver tu descendencia. Entonces José los sacó de entre las rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a la derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó para que los bendijera, pero para que los bendijera de la manera como José pensaba que tenía que ser. Entonces Israel extendió la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Esto lo hizo, dice, adrede, no se equivocó, esto fue. ¿Qué fue lo que hizo Jacob aquí al poner las manos para bendecirlo de una manera que no era la usual? Él debió haber puesto la mano derecha sobre el primogénito, pero puso la mano derecha sobre el menor. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí lo podemos ver. Él hizo la letra Tab, que es un pacto. ¿Y de qué forma tenía? La forma de una cruz. Ustedes me van a decir a mí que esto es una coincidencia. Esto no es coincidencia. Es que la cruz es la señal. ¿Cuántos? Ustedes recuerdan que acabamos de leer que los destruidores saldrían de la misma casa de Israel. ¿Cuántos hablan contra la cruz? ¿Cuántos se avergüenzan de la cruz? Y, la cruz, eso es pagano, eso es pagano. Es la letra Tab, que significa pacto. Es así de sencillo. Todo absolutamente profético y claro. Le dice, acércalos y yo los bendeciré. Fíjense, el que los acercó fue José, el que los bendijo fue Jacob. Fue Jacob. Todas las naciones viniendo a ese estandarte. ¿Y que dijo Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre. Veníamos muertos espiritualmente, vimos la cruz y nosotros tuvimos vida, volvimos otra vez, tuvimos una identidad y tenemos una bendición. La bendición de Efraín, vamos a ver cuál es. El nombre de Efraín significa el fruto en la tierra de la aflicción. Y Manasés significa uno que fue olvidado. Así que sería más fructífero Efraín que Manasés. Ahora, fíjense, nosotros entendemos esto muy claro cuando nosotros vemos Gálatas 3, 7 y 29. Nos dice, sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros no estamos usurpando nada. El mismo Pablo lo dijo muy claro. En la palabra está muy claro. Nosotros, aunque crecimos dentro de los gentiles, no somos gentiles. Nosotros somos de toda esa descendencia de Efraín y Manasés que fructificaría en la tierra de la dispersión y que seríamos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. En Génesis 48:15 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Miren la bendición de Efraín y Manasés y díganme si ustedes pueden ver algo diferente a Yeshua. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. ¿De quiénes está hablando? Nos está hablando de Sar-Japanín, el príncipe de la presencia. Recuerden que ese es un nombre que recibe Yeshua. Él es Sar-Japanín, el príncipe de la presencia del Eterno. Lo hemos estudiado en Isaías a través del profeta Isaías. Dice, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Quién fue el ángel que libertó de todo mal a Jacob? El ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Es Yeshua. Porque el ángel de Yahweh es la imagen visible de Elohim. Así que la bendición para Efraín y Manasés viene por completo de Yeshua. ¿Ustedes quieren encontrar a Yeshua en esta porción? Bueno, está en todo relacionado con Efraín y Manasés. Si nosotros leemos todo y nos devolvemos, por ejemplo, a Génesis 31:11, cuando está hablando del ángel de Yahweh, está hablando de toda esta historia de Jacob, nosotros vemos que el ángel de Yahweh se identifica como el Elohim de Betel. No estamos inventando. Es que todo nos habla de que es Yeshua el que bendice a Efraín y a Manasés, a toda la descendencia de Efraín y Manasés.
Jacob invoca la protección de Yeshua para los dos muchachos y está haciendo el símbolo de la cruz con las manos. Bueno, más claro, es imposible, es imposible. Y continúa la bendición diciendo, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Fíjense, nosotros, Efraín, la casa de Israel o la casa de Jacob, somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Nadie nos puede quitar el derecho que el Eterno nos dio. ¿Por qué hay gente que se avergüenza? Ay, no, eso es de Efraín, y ay, les parece que están hablando como si fueran como les decía ahora, como de segunda clase. Somos el primogénito, tenemos la bendición, somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros, todo nos lo respalda la palabra. Y nos vamos, y dice algo muy importante, que se multiplicarían en gran manera en medio de la tierra. En medio de la tierra. ¿Eso qué significa? Si nosotros lo leemos así nomás, bueno, sí, nos vamos a multiplicar. Pero cuando nosotros lo vemos en la traducción en hebreo, que entendemos ahí sí las palabras del mismo Jesús, confirmándolo, porque dice que Efraín y Manasés se proliferarán abundantemente como peces dentro de la tierra. El Targum nos dice que se multiplicarían como peces del mar entre la gente de la tierra. Entonces, la palabra hebrea que aparece en los originales es la palabra dagá, que es pez. Es pez. ¿Y cómo nos hemos identificado todos los creyentes en Yeshua? Con una cruz, que ya vimos lo que significa, la posición de las manos de Jacob, el estandarte levantado a las naciones, la letra tapa que significa pacto. Y como los peces, que es el símbolo, ¿por qué? Porque el mismo Yeshua dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Yeshua vino, estaba confirmando toda esta porción de Efraín y Manasés. Y dijo, vayan a pescar a los hombres, vayan a pescar a quien, Efraín y a Manasés, solo que no sabíamos, porque la bendición había que reunir primero a llegar hasta lo último de la tierra, llevando el mensaje, para después el Eterno, como nos dice la palabra en Zacarías, silbar desde los cielos y la casa de Israel se pondría en pie. Pero ya habíamos sido pescados, digamos, ya alguien había lanzado la red y nosotros habíamos sido sacados de las aguas del mundo y habíamos sido llevados a la revelación de Yeshua. Yeshua dijo, sí, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Yo espero que hasta ahora todo vaya claro, porque es que esto es importante. Me estoy extendiendo un poco, porque es que definitivamente esta porción es muy importante. Y dijo José a su padre, no así el padre mío, porque este es el primogénito. Él pensó que las manos cruzadas de Jacob había sido un error. Pero Jacob le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido, pero el hermano menor será más grande que él y su descendencia formará la multitud de naciones. Los Melo Hagoyim, la plenitud de los gentiles. Ahora si ven Romanos 11, por eso el velo fue quitado, para que nosotros entendiéramos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Fíjense, cuando nosotros entendemos bien en la palabra, nosotros nos damos cuenta de por qué el cambio. Porque gentiles significa paganos, realmente significa paganos. ¿Dónde lo podemos ver? En Efesios 2, del 11 al 20. Cuando dice, ustedes en otro tiempo eran llamados gentiles en cuanto a la carne. Eran llamados incircuncisos. Estaban sin Mesías, sin la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A quién se refiere el que no tiene ni Dios en el mundo, ni pactos, ni promesas, ni ciudadanía de Israel? Pues los paganos. Pero cuando dice, ustedes antes, cuando eran llamados gentiles, pero ahora, dice después el mismo texto,
en Yeshua el Mesías. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ustedes eran gentiles en las naciones, ahora son parte del pueblo de Israel. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de las dos casas, de la casa de Judá y de la casa de Israel, va a ser un solo pueblo. Dice, él ya sigue hablándonos de las ordenanzas, quitando las ordenanzas, que esto es un punto que ustedes pueden ver en la carta de los Efesios, que está en mi muro también. Pero nos dice en el verso 19, que a través de Yeshua tenemos la ciudadanía de Israel. Entonces, cuando ustedes eran llamados gentiles, no tenían ciudadanía de Israel, está en el verso 12. Pero en el verso 19 nos dice que con Yeshua nosotros somos parte del pueblo de Israel. Más claro, imposible, absolutamente imposible. Fíjense, él nos dice acá, volviendo al texto 48:20, Génesis 48:20. Y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate el Eterno como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí que yo muero, pero la memra estará con vosotros. Pero el Eterno, Dios, dice en las versiones, pero en el Targum dice, pero la memra estará con vosotros. ¿Quién es la memra? Hemos venido viendo, la memra es la presencia del Padre, la presencia física, cuando el Padre se manifiesta de una forma física. O sea que es Yeshua. Aquí vuelve otra vez y nos dice, pero la memra, ustedes lo pueden comprobar ahí a la izquierda, en la parte izquierda del PowerPoint, cuando nos dice que la memra será la que ayudará a Efraín y a Manasés. ¿Quién es el que ha dirigido nuestras vidas? ¿Quién la transformó? ¿Quién nos sacó del mundo, del pecado? ¿Quién nos dio una vida nueva? Yeshua. Tal como Jacob le hace esta promesa a José y bendice a los dos hijos. Dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual yo tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Porque tenemos una parte más, ya sabemos, Efraín es el primogénito. A todos esos que nos acosan y que nos desprecian o nos menosprecian, bueno, que estudien un poquito esta porción para que se den cuenta del privilegio que tenemos. Vamos entonces, después de toda esta bendición, vamos a Génesis Bereshit 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros, en el tiempo futuro. Fíjense esto, en la bendición de Efraín y Manasés es Yeshua, sin duda. Está el símbolo de la cruz, sin duda. Están las promesas de ser el primogénito, sin duda. Están las promesas y la afirmación del Eterno de nosotros ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sin duda. Ahora nos va a hablar del tiempo futuro. Y fíjense las promesas que hace, tanto para Judá como para José, para el tiempo futuro. Eso era en ese tiempo y se cumplió hasta hoy. Absolutamente, pescadores de hombres, nosotros éramos esos peces en la tierra, todo sin ninguna falta. Miremos aquí el tiempo futuro. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio, el principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas no serás el principal, porque por el pecado. Yo no voy a entrar en estas bendiciones, vamos a centrar, como les digo, en la bendición de Judá y de José por cuestión del tiempo, pero ustedes la pueden encontrar en la porción de la Torá. Simeón y Leví, armas de iniquidad, en su consejo no entre mi alma, maldito su furor que fuere fiero, etc. Como les digo, vamos a centrarnos en Judá. Bendición a Judá. Fíjense esto. Estamos buscando a Yeshua en la Torá. Pues fíjense lo que nos dice acá la bendición futura a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y dice el verso 10, algo muy importante. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Shiloh. Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos. Vamos a ver hasta ahí. Recuerden, estamos mirando acá palabra por palabra en esta bendición. En esta bendición, miremoslo cómo nos dice acá, porque es muy interesante. Cómo nos dice a nosotros desde el Targum. Cómo nos dice. Dice que el que gobierna, o sea, el gobierno nunca partirá de la casa de Judá, ni dejará el profesor o el maestro de enseñar a los hijos de los hijos para siempre, hasta que venga el Mesías. Fíjense que el Targum ya no nombra la palabra Shiloh, sino el Mesías, hasta que el Mesías venga, porque el reino es suyo y las naciones le obedecerán a él. Y dice, y él llevará o dirigirá a Israel alrededor de las ciudades. Él construirá el templo. Lo mismo que dice Zacarías. ¿Quién? El Mesías. El Mesías, dice. Y fíjense, todo esto, y aquí en el Targum nos da un punto que es muy interesante de explorar, porque nos está diciendo en este verso 11, y nos dice que los que sean correctos, los que estén viviendo de una manera correcta, estarán alrededor de él, alrededor del Mesías. Y dice que él pondrá, digamos, como aparte el estudio de la Torah. Él la pondrá como aparte. Él mismo es el que la va a enseñar. Esto, bueno, un día vamos a estudiar todo este texto, pero ¿por qué he querido incluirlo? Porque nosotros, fíjense que nosotros habíamos aprendido que Yeshua había realmente, nos habían dicho que había venido para abolir la Torah, cosa que hoy entendemos que no es así. Pero él vino para cumplirla. O sea, es muy importante entender, como dice el Targum relacionado con este texto de Bereshit, que Yeshua vino para darnos la verdadera interpretación de la Torah y el cumplimiento de la Torah. Yeshua es el cumplimiento de la Torah, como estamos nosotros estudiando. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros hoy tenemos que poner, no solamente encontrar a Yeshua en la Torah, sino que lo que él ya cumplió, ya lo cumplió, no se tiene que volver a hacer. Un ejemplo, la vaca roja. Yeshua, cuando lleguemos al texto lo vamos a estudiar. Yeshua es el cumplimiento de la vaca roja. Y ya no hay necesidad, ni va a haber necesidad en el futuro de las avecillas, ni va a ser de muchos rituales que Yeshua cumplió literalmente. Yeshua en esa cruz que sirvió de estandarte a las naciones, cumplió con esa serpiente de bronce que era levantada, que hacía que la gente que ya iba a morir pasara de muerte a vida. Nosotros ya no necesitamos levantar una asta con una serpiente de bronce, nosotros ya sabemos que es Yeshua. Por eso es importante entender esto, porque nos dice la palabra, ya en la versión nuestra, nos dice que Judá, los hermanos la alabarían, sí, se ha llamado la tribu real. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, sí, la miramos con respeto y la miramos con amor. Pero dice que el cetro, el gobierno de Judá estaría en la mano de Judá hasta que viniera Shiloh, que es ¿quién? Que es Yeshua. ¿Por qué sabemos que él es Yeshua? Primero, aquí nos dice que a Shiloh se congregarán los pueblos, que vimos ahora que el estandarte era el que reunía a las naciones. Pero nos da unos datos muy interesantes. Dice que cuando venga Shiloh, dice que se congregarán los pueblos atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Porque esto nos habla con seguridad de que el cetro hoy, la autoridad la tiene Yeshua.
Fíjense, atando a la vid su pollino. A ustedes que ven en esa imagen, no es una imagen familiar para nosotros. ¿Quién entró sobre el pollino? ¿Qué representa el pollino? Nosotros sabemos que el pollino representa la casa de Israel. Que como había sido anunciado, Zacarías 9:9. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este es Chilo o Chilo, es Yeshua, y lo cumplió literalmente entrando sobre ese pollino. Él dice que atando la vid al pollino, él mismo dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y él es el que monta el pollino. Y nos dice Isaías 63:1, porque después nos dice que en la sangre de uvas estaba el manto, estaba lleno de ¿qué? De sangre. ¿Y qué nos dice a nosotros Isaías 63? Cuando nos habla en el futuro del regreso de Yeshua. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Lean todo el texto. Y él viene con su ropa manchada en sangre. Igual a lo que nos dice Apocalipsis 19:13, cuando nos dice que está vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, la membra de Yahweh, como nos dice el Targum, la palabra de Elohim, como nos dijo Juan. Ahora, ustedes me dicen que esto es una coincidencia, simplemente no. La palabra es muy clara. Judá tendría el cetro hasta que Yeshua viniera. A Yeshua se congregarían los pueblos. A Yeshua entraría humilde y cabalgando sobre un asno. Entró, lo cumplió, vino para llamar a que pescaran los peces en la tierra, vino y lo cumplió. Él va a volver con su manto envuelto en sangre, porque sabemos, porque él fue el sacrificio para que nosotros pudiéramos regresar. En Isaías 63 sigue diciendo, ¿por qué rojo tu vestido y tus ropas como las del que ha pisado el lagar? Fíjese, aquí literalmente está hablando de esto, en la sangre de uvas su manto. Isaías 63:2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Qué sale del lagar? El vino. ¿En qué viene el manto? El manto viene rojo por la sangre, como si hubiera pisado el lagar. Se dan cuenta, aquí no le estamos añadiendo, no le estamos quitando, estamos uniendo toda la escritura. ¿Quién es Efraín? Nosotros sabemos que Oseas nos dice que Efraín es como asno salvaje, terco. Y esto lo vemos hoy, Efraín dado a los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos hoy de Efraín? Judá. Judá dice, y lo que el Eterno diga, eso no importa, porque Judá dijo, hicieron de Judá un ídolo, en vez de ser su hermano, al que aman, al que respetan. No, es un ídolo. Él es terco. Recordemos en Éxodo 13, cuando nos dice que un cordero tiene que rescatar al asno. Yeshua, que es el cordero, rescató a Efraín, que es el asno. Todo absolutamente claro. ¿Quién es Efraín? ¿A quién representa? Todo el mundo cristiano. ¿Por qué hablo del cristianismo? Porque nosotros todos los fuimos llamados cristianos, todos los que creímos y fuimos llamados por Yeshua a ser parte del pueblo del Eterno. Ahora fíjese, la palabra Shiloh o Shiloh significa tranquilidad o paz. ¿Qué nombre recibiría Yeshua, el que nacería en Belén? De todo lo que hemos visto ya, él recibiría el nombre de Sar Shalom, el príncipe de paz. Shiloh es Yeshua, ¿sí o no? Pues sin duda alguna que es Yeshua. Entonces la bendición dice muy claro que el cetro de Judá pasaría a Yeshua. El cetro lo tiene hoy Yeshua. Y la palabra nos lo confirma muy claro cuando nos dice, por ejemplo, en el Salmo 2:9, porque recordemos que la palabra para cetro es la palabra Shevet.
Y Yeshua dice, según el Salmo 2:9, los quebrantarás con vara de hierro, con el chevet, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En Isaías 11:4 declara, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el chevet pip, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Todas esas son referencias a Shiloh, a Shiloh, al Mesías. Él es el que tiene el poder hoy, Él es el que tiene el cetro, Él es el que nos enseña hoy. Fíjense, la enseñanza de Judá venía hasta que viniera Yeshua. Yeshua vino, por eso Yeshua se para delante de todos los fariseos y les dice, ustedes aprendieron, pero yo les digo, era el cumplimiento de todo esto que había sido profetizado a través de esa bendición de Jacob a Efraín y a Manasés. Entonces fíjense, en la bendición de Judá nosotros entendemos cosas muy importantes. Judá lo reverenciarán los hermanos, sí, lo amamos, lo admiramos, bueno, no, definitivamente es parte del corazón. Pero ya no pueden ser los maestros, es más, porque menos hoy, donde realmente hay una crisis de fe tan fuerte en medio de la casa de Judá. Recuerden que la casa de Judá va a ser restaurada en el futuro. Y nosotros tenemos que aprender hoy es de Yeshua, el Eterno que nació en Belén, de Yeshua el Shaddai, que es el que ha dado las bendiciones, de Yeshua el que murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. No de un Yeshua hombre, un hombre cualquiera, un rabino, eso no sirve para nada. Un hombre cualquiera que puede hacer, ¿a dónde está en la profecía? Es tan importante entender esto para que usted salga de donde lo están embolatando y le están haciendo perder su salvación. A usted le están diciendo, Jesús es un hombre común y corriente. Pues no puede tener toda la autoridad que el Padre había delegado en la casa de Judá hasta que él viniera. Y él es la fuente, Yeshua es la fuente de paz, es el príncipe de paz. Y es el Shaddai, es el todopoderoso, no puede ser un hombre cualquiera. ¿Cómo permiten que les roben toda la revelación simplemente por seguir lo que diga cualquier hombre que nunca entendió ni de qué se trataban las escrituras? Dice entonces que sigue hablando de Zabulón, de Isaacar. Esto lo pueden ver ustedes en la porción de la Torá, en mi muro. De Gad, de Aser, de Neftalí. Y vamos ya terminando, vamos a la profecía de José. Ya vimos la de Judá, ahora miremos la de José para el futuro. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjense como dice el Targum, mi hijo que será numeroso es José, mi hijo que será bendecido como el vino que es plantado por fuentes de agua. 2 tribus vendrán de sus hijos y recibirán su porción y su herencia. Rama fructífera de José, José se multiplicaría como la arena del mar, así se multiplicó, porque hay vástagos de José por todo el mundo. Rama fructífera junto a la fuente. ¿Quién es la fuente? La fuente es Yeshua. Yeshua dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero como dice la escritura, no como dicen los hombres. No como dicen los hombres. A usted le dicen que Yeshua es otro ser divino diferente. No hay 2 dioses, eso no es verdad. Que es un hombre cualquiera, menos. ¿Cómo puede ser una fuente de agua viva? Como dice la escritura, que Él es la imagen, Él es el Shaddai, Él es el ángel de Yahweh, Él es el que apareció a Jacob, Él es el que vino que es la Torah viviente. Entonces, fíjese, la rama fructífera estaría junto a la fuente. ¿De qué nos hemos alimentado nosotros? De las aguas vivas de Yeshua. De las aguas vivas, dice, los vástagos se extienden sobre el muro. Sí, porque todos crecimos por encima, fuera del muro, digamos, fuera de Israel. A lo largo y ancho del mundo. A lo largo y ancho del mundo, en la dispersión crecimos nosotros.
Dice en el verso 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado mi nombre. Recuerdan que lo vimos, que lo estudiamos. Todo eso es en la dispersión que nos llamó Yeshua, el ángel de Yahweh. Tenemos esa bendición y tenemos la confirmación de nuestra herencia y la promesa de multiplicarnos en gran manera en medio de la tierra. Sigue diciendo la bendición a José, que a esa descendencia, dice, le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes son esos arqueros? ¿Quiénes son los arqueros? La palabra para los arqueros en hebreo es la palabra Baal, pero no está hablando tanto de los Baales, que recuerden que la palabra Baal significa dioses falsos, pero también significa o esposo o señores. A un esposo también es la palabra Baal. ¿Quiénes son esos arqueros? Dice que le aborrecieron los arqueros. Fíjense esto. José fue odiado y más adelante la casa de Israel o la casa de Efraín ha sido menospreciada también por los hermanos, por Judá. Nosotros hemos sido odiados por Judá. Fíjense, a nosotros Judá ha actuado como arquero y nos dice Zacarías 9:13, he entesado a Judá como arco e hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos, oh Sión. Aquí nos está diciendo que el arquero es Judá. Y Judá ha menospreciado y en realidad se ha cumplido. Cuando Judá nos ha enseñado las tales leyes de Noa o las leyes noágidas, eso es una enseñanza de odio. Cuando nos dice que nosotros seguimos siendo gentiles, los más, digamos que los más cercanos, que nos dicen, no, ustedes siguen siendo gentiles, pero unidos judíos y gentiles también es parte de, porque esa no es la verdadera enseñanza del Padre. Pero fíjense una cosa, también siempre habría esa rivalidad entre Efraín y Judá. Nos dice la palabra en Isaías 11:13. Dice que Efraín sentiría envidia de Judá y que Judá afligiría a Efraín. Esto lo hemos visto cumplido a través de los tiempos y lo vemos hoy. Vemos el desprecio de Judá eso en muchísimas cosas, no solamente en la enseñanza. La mayoría, si ustedes analizan, la mayoría de las personas que vinieron a poner los nuevos calendarios, todos vinieron de Judá. ¿Por qué? Para formar confusión en medio de la casa de Israel. Ahora, pero también habría arqueros en la misma casa de Efraín. Por eso decíamos ahora, también los mismos enemigos, los que han formado la confusión, ha sido dentro de la misma casa de Efraín o de la casa de Israel, con todas los inventos que han hecho y las añadiduras de las escrituras. ¿Dónde encontramos eso? Salmo 78:9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Elohim, no quisieron andar en su Torá, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces la palabra nos dice que Judá es un arquero, pero que también la casa de Israel es un arquero, y eso nosotros lo estamos viendo. Por todas las partes hemos visto sembradores de cizaña en medio nuestro. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que el arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Quién es el pastor? Vamos a ver, ¿quién es el pastor? El pastor es Yahweh, Salmo 23:1. Salmo 81, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Aquí, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el pastor? Es el Eterno. Pero el pastor, pero nos sigue diciendo en el verso 4, Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? También es una imagen visible de Elohim. Yahweh de los ejércitos es Yeshua. Y Yeshua es el buen pastor.
Entonces, no hay contradicción. El Eterno es el pastor, pero Yeshua es el buen pastor, porque ellos son un ejad, porque Yeshua es la imagen visible de Elohim. Yo soy el buen pastor, dice en Juan 10:11, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Así que Yahweh es el pastor y Yeshua es el pastor. ¿Qué dijo en Ezequiel 34? El Eterno, yo mismo iré a buscar las ovejas. ¿Quién vino? Yeshua, porque son el mismo. No hay dos dioses, no hay tres, no, un hombre no puede no puede compararse con el Eterno. ¿Y quién es la roca de Israel? La roca de Israel, Yahweh es la roca cuya obra es perfecta, dice Deuteronomio 32:4. En Isaías nos dice que el Eterno puso en Sión la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Primera de Pedro 2:6 nos dice que la piedra angular es Yeshua, la que hoy muchos están desechando. Entonces, todo perfecto. La bendición que nos decía, que la bendición nos dice muy claro acá, que el arco se mantuvo poderoso. A nosotros nos pueden asaetear, como dice la promesa, pero si nosotros permanecemos en Yeshua, nosotros permaneceremos fuertes por el nombre de la roca de Israel y el pastor de Israel. Entonces, fíjense, todo esto nos lleva a nosotros a concluir algo muy importante. Solo con Yeshua nosotros cumplimos con la promesa de Efraín y a Manasés y con la promesa de nosotros llegar hasta la meta con un gran cumplimiento. Yeshua, recuerden, Yeshua es Yahweh de los ejércitos también. Y nos dice la palabra en Isaías 8:13, que será Yahweh de los ejércitos, o Yeshua, será a las dos casas de Israel por piedra de tropiezo. Está siendo piedra de tropiezo. Fíjense, el Yahweh de los ejércitos es el que reinará sobre la tierra, es el Redentor, es el que entrará a reinar en el milenio. ¿Quién es? Yeshua, pero se llama también Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué es? Porque es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces sigue diciendo la bendición futura, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Shaddai, el que te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Fíjense, esta bendición, toda esta bendición es para nosotros. Pero ¿por qué tenemos que ir a buscar en otra parte? Si nosotros a través de Yeshua tenemos la bendición del Shaddai, las bendiciones de los cielos, las bendiciones del abismo, las bendiciones de los pechos, del vientre, la provisión, todo lo tenemos. ¿Cómo nos dice el Targum? El Targum nos dice que es la membra de Elohim la que va a ser nuestro ayudador, el que nos va a dar las bendiciones de los cielos arriba. Todas las bendiciones del Padre van a venir a nuestra vida. Fíjense, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque cuando nosotros, por ejemplo, leemos esta bendición desde Deuteronomio, fíjense lo que entendemos. Deuteronomio 33:13, la misma bendición. A José dijo, bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Esas son nuestras promesas. ¿Por qué no las tenemos? Porque no las hemos creído, porque no las hemos pedido, porque estamos pidiendo limosna en la casa del frente, cuando nosotros tenemos toda la bendición de los cielos sobre nosotros, cuando permanecemos fieles a Yeshua. Ustedes entienden ahora yo por qué insisto en Yeshua, e insisto en que creamos a la palabra, insisto en que no le metamos las enseñanzas de hombres, porque esa bendición es para nosotros. Usted quiere tener la bendición, vuelva al Eterno y su palabra.
Deje de creer a las cosas que vienen a inventarle contrario a las escrituras. Dejen de creer a vos que les voy a poner aquí una bomba, aquí les voy a decir, no, nadie nos tiene que venir a inventar. El Eterno dio su palabra también en el tiempo y para el futuro, y nosotros somos testigos de tener esas bendiciones. Dice que nos dará la bendición, las mejores dádivas de la tierra y la plenitud. Y fíjense estas palabras que aparecen en Deuteronomio cuando nos habla de esta bendición a José. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿Quién es el que habitó en la zarza? Por eso puse esa imagen. ¿Quién es el que apareció en la zarza? Fue el ángel de Yahweh, que se identifica como Yahweh mismo. Si en algún punto nosotros podemos ver el ejad de Yahweh y Yeshua, es precisamente en la zarza ardiente. La gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿Quién estaba en la zarza? Yeshua estaba en la zarza. Él es el que viene sobre la cabeza de José, sobre la frente del que es príncipe entre sus hermanos. Y dice, y las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Esa bendición de nosotros es para siempre a través de Yeshua. ¿Cómo es que dejan a Yeshua para irse a buscar bendiciones donde no las hay, donde no los reciben, donde no les están abriendo la puerta si usted no niega a Yeshua, la fuente de bendición? Es que en realidad, nosotros tenemos que ser celosos de la palabra y tendremos la bendición del Todopoderoso, porque es la bendición del que habitó en la zarza, la que estará con nosotros para siempre. Es la provisión, es la bendición de la tierra, es la bendición sobre la protección sobre nuestra vida, es la protección, porque no permitirá el Eterno que los arqueros nos dañen, no lo permitirá. Entonces, si son bendiciones para siempre, nosotros tenemos que pensar si luchamos por esa bendición o si definitivamente seguimos creyendo en lo que nos están diciendo los hombres. Por favor, siempre que ustedes oigan una enseñanza, cuestionen los maestros, pregúntenle dónde dice, explíquenos, muéstrenos en toda la escritura. Dejen de creer cosas que no son, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos en los que el enemigo está buscando a quien destruir. Y siguen las bendiciones aquí ya terminando este capítulo, y en el capítulo 50 ya vemos todo lo relacionado con la muerte de José. 50 capítulos donde nosotros también terminamos con todo el estudio de Bereshit o Génesis. Y nosotros realmente tenemos que regocijarnos en este día, entendiendo algo que es muy importante. Nosotros estamos esculpidos en la mano y en el corazón del Padre, pero es a través de Yeshua. Usted sigue al que le dice que Yeshua es un hombre, usted perdió el camino, no tiene nada que hacer. Usted sigue al que no ha entendido que Yeshua es la imagen visible, usted no va a entender las bendiciones. Usted sigue al que le enseña cosas por fuera de la escritura, usted perdió el camino, porque Yeshua es la palabra viviente. Nosotros hoy seríamos enseñados por Yeshua. Eso lo vimos hoy en la bendición para la casa de José, para la casa de Israel. Que somos muy celosos, pues sí, porque la bendición viene precisamente de ese celo por la palabra. El Padre ama al que tiembla ante su palabra. Pero créanme que lo que está pasando hoy, con todo el mundo inventando lo que quiere y poniéndole grandes títulos e inventando lo que quiere inventarle, y todo el mundo creyendo y todo el mundo desviándose de lo que el Eterno dijo, es lo que ha causado tanta confusión y lo que está causando una pérdida total de muchas almas y de muchos que hubieran querido venir a la restauración. Pensemos y quedemos con todas estas promesas
y pidámosle al Eterno que en la próxima paracha, ya en el estudio, en todo el estudio de la Torá, podamos seguir nosotros encontrando a Yeshua con esa enseñanza nueva que tiene para nuestras vidas. Que el Padre nos bendiga, nos guarde. Yo espero que sea la presencia del Espíritu Santo en sus vidas la que toque sus corazones y les revele su identidad, y ustedes se puedan aferrar a su identidad y aferrarse de la mano de Yeshua para poder pasar por esta última etapa de este plan perfecto y llegar hasta la meta donde reinaremos con Yeshua para siempre. Shalom, shalom y muchas bendiciones del Padre a sus vidas. Hasta la próxima.